Ahí está. Muy bien. Buenas noches. Dios los bendiga. Sean bienvenidos a nuestro estudio de Romanos. Gracias al Señor. Denme un segundito. Estamos en vivo. Y en vivo a veces luego suceden cosas, ¿verdad? se estaba congelando un poquito esta imagen, pero bueno. Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Gracias por su paciencia, gracias por acompañarme y gracias por sintonizar este canal de Facebook en el perfil mío de Víctor Reyes. Tu amigo y hermano que semana tras semana viene compartiendo este estudio de Romanos. Dios te bendiga, gracias por participar y te sigo animando para que semana a semana te unas a nosotros, para que juntos crezcamos en el estudio y en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy más que nunca, amigos y hermanos que están conmigo ya visitando este estudio, es muy importante que tomemos en serio la palabra del Señor. ¿A qué me refiero? Porque si no leemos la Biblia, si no estamos en comunión con Dios y su palabra, vamos, en primer lugar, ¿qué va a suceder con nosotros? Vamos a ser engañados. Si tú date cuenta, Jesús dijo, en aquellos días el amor de muchos se iba a enfriar. Date cuenta cómo están caminando muchas personas hoy en la actualidad, el mundo a tu alrededor. Ya el amor se está acabando. Ya el amor al prójimo se está terminando. Ahora, si no estamos apegados a la palabra de Dios, si no estamos teniendo comunión con las Escrituras, vamos a ser fácil de que seamos, ¿qué? Engañados. Y por eso Jesús también dijo, en aquel tiempo muchos van a ser engañados, incluso unos escogidos. Entonces, por eso es la exhortación y la animación que les hago a todos ustedes que me siguen semana tras semana, a que se unan, a que estudiemos juntos la Biblia, a que te apasiones por las Escrituras. Es muy importante que tú y yo, amigo y hermano, veamos y leamos la Biblia. Si no lo hacemos, vamos a caer presas de lobos rapaces, de maestros falsos, de personas que tuercen las Escrituras, y nos vamos a dejar guiar por lo que alguien más nos esté enseñando, por lo que alguien más nos quiera compartir. Y eso no es así, hermano. Tú también tienes que tener la actitud de aquellos hermanos. La Biblia nos habla en el libro de Hechos, a aquellos hermanos de Berea, los bereanos. Dice que ellos, cuando escucharon por primera vez al apóstol Pablo hablar y exponer sobre la palabra de Dios, ellos indagaban, ellos se metieron a ver, estudiar y escudriñar para ver y darse cuenta que lo que el apóstol estaba compartiendo respecto a Jesucristo y todo el evangelio estaba en las Escrituras y estaba de acuerdo con el Antiguo Testamento. Entonces, eso nosotros los vemos y a veces, ay, sí, los hermanos de Berea,
Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos estudiando la Biblia? ¿O simplemente estamos, como quien dice, ¿no? Esperanzados, en este caso, ¿verdad? Yo me pongo en este lado, esperanzados a que alguien te lea la Biblia. Estás esperanzado a que alguien te la enseñe. Es verdad, necesitamos, por eso Jesucristo nos dejó, dice que para la edificación de la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que para eso los dejó, para edificar la iglesia de Jesucristo, pero por otro lado también tú, dice la Biblia en el libro de Pedro, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si tú no lees la Biblia, te lo vuelvo a repetir, va a ser fácil de que seas arrastrado por cualquier viento de doctrina. Y no queremos eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, esa es la invitación y esa es la exhortación que les hago en esta noche para que aprendamos la Biblia. Y así como venimos estudiándolo, es algo muy importante, muy interesante y vamos enriqueciéndonos bastantísimo porque al leer la Biblia nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo y sigue haciendo en nuestras vidas y lo que ya ha hecho. O sea, esto abarca en todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, fíjate que lo que vamos a seguir viendo nos va a ayudar, ¿no? Y este es el camino, ¿verdad? Este es el camino a una vida en santidad. Es lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos, y ya lo hemos venido viendo, hermanos, a través del libro de Romanos. Iniciamos en el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 y ahorita nos encontramos en el capítulo 6 y te hago la invitación. Si tú, por alguna razón, apenas estás sintonizando por primera vez este estudio, por primera vez lo estás viendo, por primera vez lo estás escuchando y dices, ¿de qué se trata? Te hago la invitación para que vayas al canal de YouTube, lo busques como Devocionales y más, y ahí vas a encontrar todas las enseñanzas que vengo compartiendo desde el capítulo 1, en la introducción y todo esto que ya he venido enseñando a lo largo de estos meses. Ahí lo vas a encontrar y para que vayas poniéndote al corriente, ¿no? Para que vayas viendo incluso todo lo que hemos aprendido, todo lo que se ha enseñado y que te pongas en comunión con nosotros en el sentido de estar al corriente de la palabra del Señor para que le encuentres el sentido. Entonces vimos en el capítulo 1, ¿no? La introducción, qué fue lo que sucedió, cuál era el interés y todo eso, y te vuelvo a repetir, ahí está en el canal de YouTube esta clase que compartí y ahí la vas a ver y la vas a encontrar, ¿no? Para que le encuentres más sabor, ¿no? Te deleites en la palabra. Dice la Biblia que es como miel a mi paladar, ¿no? Entre más te metes, entre más estudias, más le vas a ir entendiendo y más te vas a ir gozando. Entonces vemos esa parte en el capítulo 1, como Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Fíjate, ya lo he explicado, cómo la palabra del Señor llegó por medio de estos discípulos que escucharon el evangelio de Jesucristo por primera vez en el día de Pentecostés, en el tiempo en el cual, ¿verdad? Cuando llegó aquel tiempo que de la promesa que se cumplió, que iba a ser el derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas, Pedro se levanta, el apóstol Pedro se levanta, empieza a predicar la palabra del Señor, empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, y esta gente que había venido de diferentes nacionalidades escuchan la palabra de Dios, eran judíos pero venían de diferentes países, escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje, escuchan este gran acontecimiento que ha sucedido del derramamiento del Espíritu Santo. Dicen, oye, parece que están borrachos. No, estos no están borrachos, pues es temprano, ¿cómo va a ser así? No. Y es que los escuchamos, pero están hablando las maravillas de Dios. Estaban hablando de Dios. Entonces ahí cuando Pedro empieza a hablar el evangelio, empieza a decir todo lo que estaba sucediendo, todos esos acontecimientos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estos discípulos regresan, y uno de ellos había gente que era de Roma. Regresan a Roma y empiezan a proclamar la verdad del evangelio. Por eso, hermanos, es importantísimo que te lo vuelvo a repetir y siempre lo voy a recalcar, que leamos la Biblia, que escuchemos buenos maestros, buenos pastores que te enseñen, buenos maestros que te enseñen la palabra de Dios, porque así dice la Biblia en el libro de Romanos, ¿no? Que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entre más estemos en comunión y en contacto con la palabra del Señor, va a haber más cambios en nuestras vidas. Y eso es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Llegan estos discípulos, llegan a Roma, empiezan a predicar la verdad del evangelio. ¿Y qué es lo que sucede? Se empieza a salvar la gente. Porque dicen, Jesús resucitó. ¿Quién es Jesús? Y es ahí donde ellos empezaban a proclamar lo que Jesucristo había hecho, cómo murió, resucitó. Y eso en ese momento, imagínate, el mensaje de la cruz, el mensaje de que Jesucristo resucitó y que incluso había testigos que lo vieron resucitado, ese mensaje fue que puso a todo Roma de cabeza.
A todo el imperio romano, el imperio más poderoso, lo sacudió por medio del mensaje de Jesucristo, que lo llevaban los apóstoles y los discípulos de diferentes partes. Eso fue, ellos empezaron a hacer la gran comisión, empezaron a hacer discípulos en todas las naciones y enseñaban. ¿Y qué enseñaban? La palabra de Dios. Por eso es la invitación, ¿verdad? A que escuchemos la palabra, porque la palabra es poder de Dios. Imagínate, invitas a una persona que por primera vez va a la iglesia contigo y dice, no, pero es que a lo mejor no va a entender. No, no, tú llévalo. La palabra es poder, la palabra derrumba argumentos, la palabra trae sanidad, la palabra libera. El nombre de Jesucristo tiene que ser proclamado y tenemos que hablar de él y su sacrificio en la cruz. Por eso te digo que es importante que estemos atentos a lo que nos enseñan. Entonces, todo esto lo hemos venido viendo a lo largo de este tiempo, a lo largo de estas semanas. Y ahorita vamos a continuar en el libro de Romanos. Ya no voy a abundar mucho en resumen porque lo hemos visto suficientemente. Y te vuelvo a recordar, ve y checa los videos, ve y checa las clases, ponte al corriente, estudia juntamente con nosotros y estoy seguro que vas a ir aprendiendo de la misma manera que yo estoy aprendiendo ahorita. Fíjate, hace tiempo platicaba con alguien y les decía, ¿sabes qué? ¿Cómo son las cosas? A veces piensas que sabes, pero no sabes, ¿no? Y lo digo, sigo aprendiendo, soy un aprendiz. Entonces, chécate esto. Tiempo atrás yo leí y no entendía el libro de Romanos, pero pasa tiempo y lo vuelvo a leer y es como que, wow, tremendo. Es parte de la revelación progresiva. Dios se sigue revelando. La revelación de la palabra de Dios está completa. Pero es ahí donde viene la iluminación. El Señor nos ilumina los ojos de nuestro entendimiento y empezamos a ver más luz. Cosas que no entendíamos, conforme pasan los años los vamos a entender y los vamos a comprender. Y por eso, pues gracias al Señor y gloria sea a Él que me da la oportunidad de compartir con todos ustedes estos estudios. Porque de la manera que yo lo estudio, lo comparto también con ustedes. Y a mí, en verdad, créanme que digo, wow, Señor, cómo hace tiempo atrás, cuando recién iniciaba, no sabía todo esto, ¿verdad? Quería que me enseñaran, pero pues era muy corta la enseñanza, entonces estuve en un estudio de Romanos, fíjate esta parte, ¿eh? Por primera vez, el primer estudio bíblico en el cual participé fue en un estudio de Romanos. Y en ese tiempo no sabía ni papa, no tenía ni idea, estaba muchachito, tenía 15 años, apenas iniciaba, no sabía ni qué onda. Y si tú me preguntas cómo es que ibas a la iglesia, sí, siempre iba a la iglesia por el pan y por el café, porque se ponía chido, ¿no? Me gustaba participar con los hermanos, pero había veces que no entendía lo que ellos decían, ¿verdad? Pero era la manera en la cual el Señor ya estaba alimentando mi espíritu por medio de su palabra. Y mira cómo es el Señor, ¿verdad? Tan maravilloso que nos da la oportunidad, han pasado los años y nos da la oportunidad ahora de poder compartir juntos una vez más la palabra del Señor. Y aprendí, he tenido buenos maestros, buenos guías espirituales que me han enseñado, han sido modelos para mi vida. Uno de ellos pues era este pastor americano, se llamaba Jeff, y él era el que nos daba el estudio de Romanos en aquel tiempo cuando yo recién iniciaba en la iglesia, ¿no? Entonces es así como que yo los miraba y decía, wow, ¿cómo saben tanto, no? Y me asombraba lo que enseñaban, pero es algo asombroso porque ahora así ellos hicieron discípulos y ahí salí yo, ¿no? Pero gloria al Señor por todo eso. ¿Y qué te parece si hacemos una oración? Vamos a orar, vamos a encomendarnos a nuestro Señor y vamos a pedirle que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, guiándonos a entender su palabra y que sea Él tomando el control de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Dios, y nos permites, Padre, estudiar tu palabra. Queremos disponer nuestro corazón ahora ya que estamos, Señor, conectados, Dios, a poder, Dios, aprender, a poder, Dios, Señor, entender tu palabra y necesitamos de tu ayuda, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Él es que nos enseña y nos guía a toda verdad, Padre. Y oramos a ti en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú por medio de tu Espíritu guiándonos, Señor. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Si hay alguna preocupación, cualquier problema que venga a perturbar nuestras vidas, Dios, los depositamos en ti en esta noche. Y sé tú, Dios, bendiciendo a cada persona que va a participar de este estudio, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús, de igual manera, te pongo mi vida en tus manos y que seas tú, Padre Santo, guiándome y ayudándome, Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a entrarle ahora sí. Vamos al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a iniciar en el versículo 1 al versículo, vamos a leer hasta el 11 y vamos a ir desglosando otra vez parte por parte de lo que ya hemos venido hablando, retomando el versículo 6, porque ya llegamos la vez pasada
hasta el versículo 5. Pero fíjate esto, muertos al pecado. Ya venimos viendo esto, el capítulo 4, el ejemplo de Abraham, capítulo 5, ¿verdad? Como ahora es la diferencia entre Adán y Cristo y todo lo que Cristo hizo. Ya vimos el capítulo 3, ya vimos todas estas cosas. Entonces, esta es la gran noticia. Ya somos salvos. Cristo Jesús ya nos redimió. Jesucristo ya pagó por nosotros nuestros pecados. Somos libres. Entonces aquí empieza la cuestión en el capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Aquí se está generando esta cuestión. Había personas, como tú sabes, siempre va a haber gente que va a torcer lo que tú dices. Va a malinterpretar lo que estás tratando de decirles y te van a querer hacer quedar mal, ¿no? En este caso así lo estaban haciendo con el apóstol Pablo, sus detractores. Gente que decía, bueno, pues Pablo dice que pues ya somos libres, Jesús ya nos perdonó, ¿verdad? Él ya lo hizo todo por nosotros. Porque aquí en el capítulo 5, versículo, déjate lo busco. Vamos a ver. Vamos a leer desde el 17. Dice, pues si por la transgresión de uno, dice, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera toda la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida, porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Aquí los detractores del apóstol estaban diciendo, pues entre más pecamos, más gracia va a haber. Entre más yo esté hundido en pecado, voy a recibir más gracia. Y ellos empezaron así con esas ondas. Y tú sabes que cuando una persona, ¿verdad?, cizañosa empieza con sus cosas, pues va a ir contaminando a los demás. Y por eso es que aquí está Pablo diciéndoles, ¿qué pues diremos? O sea, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Voy a seguir viviendo mi estilo de vida muy normal y muy a la ligera para que más abunde la gracia? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Versículo 2, aquí dice, en ninguna manera, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Desafortunadamente muchas personas viven así, se proclaman ser cristianos, proclaman y lo gritan hasta por cuatro vientos, traen el pescadito allá en la defensa de su carro y bien amén, aleluya, pero su estilo de vida no ha cambiado. Siguen siendo las mismas personas. Y es ahí donde tú dices, ¿en verdad has sido salvo o no? Ayer yo tenía una plática con un joven y estaba compartiendo con él el evangelio. Y este chico es creyente, por así decirlo, de cuna. Cristiano de cuna. Sus papás son cristianos. Lo han llevado a la iglesia, ha escuchado el evangelio. Y le empiezo a hacer preguntas. Y en eso, pues evidentemente, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, ¿verdad? Era su noche, era el tiempo para este muchacho. Y Dios me empieza a que llévalo, háblale de mí, testifícale de la salvación. Y fue algo curioso porque yo en ese momento ni siquiera iba pensando compartirle eso a él, pero eso es parte, ¿verdad? Algo bonito, que tú te puedes dar cuenta que el Espíritu Santo te puede hablar, te puede guiar, ¿no? Le empiezo a compartir. Y en ese momento, pues él me dice, no, pues si yo me muero en este instante, yo creo que me voy al infierno. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que pienses de esa manera? Y le empecé a explicar y a hacerle preguntas y al final me dijo, oye, yo sí quiero recibir a Cristo, yo sí quiero, yo sí creo en Jesucristo. Digo, pues ahí está, mano. No nos compliquemos la vida por falsas enseñanzas que a veces las tuercen y a veces la gente las desvía. Y en este caso, pues era el caso de este chavo, ¿no? Pero gracias a Dios que se le presentó el evangelio y él pudo entender y dijo, ¿sabes qué? Yo necesito eso, yo necesito a Cristo. Let me in, brother. ¿Cómo le hago, no? Y fue gracias al Señor se le guió a Jesucristo. Entonces aquí está diciendo esto. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Ni se te ocurra de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir en ese mismo estilo de vida? ¿Cómo? Tiene que haber un antes y tiene que haber un después.
Y nuestro cambio va a ser interno hacia el exterior. Es ahí donde se va a ver si yo soy un verdadero creyente, si soy un verdadero discípulo de Jesucristo, si estoy dispuesto a tomar mi cruz y seguir a Jesucristo y negarme a mí mismo, morir a mí cada día. Óyeme, no inventes, el morir a ti cada día cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque Él lo dijo, recibirá en poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por medio del poder de Dios que ya está en nosotros, podemos caminar en esta vida nueva. Esta vida nueva. Y aquí nos está diciendo, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabes esto? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, o sea, Cristo Jesús dice, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto es parte de verdad de los sacramentos que el Señor nos ha dejado, bautizarnos y participar de la cena del Señor. Entonces, cuando yo me bautizo, estoy simbólicamente, ¿verdad? Diciendo que ahora me identifico con Jesucristo, que estoy muriendo a mí yo y ahora quiero vivir para Él. Entonces, ¿cómo es posible que si yo estoy muriendo para mí, ahora quiera volver a regresar a donde Dios me sacó? No es posible. Ahora, vamos a ir viendo todo esto porque recuerda que esto es el camino a la santidad. A la santidad. Ya somos salvos, sí. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, sí. Jesucristo perdona nuestros pecados, sí. Fíjate qué más asombroso es esto. Yo en el momento que yo creo en Jesucristo, en ese mismo instante, soy justificado. Soy declarado inocente por todos mis pecados. Fíjate, cuando vimos, y te lo vuelvo a repetir, ve ahí al canal de YouTube, búscalo como Devocionales y más. Ahí te puse la introducción del capítulo 1. Cuando tú te das cuenta y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí ponle tu nombre, ponle Víctor, ponle Juan, ponle Pablo, ponle Lucas, ponle como te llames. Siervo, somos siervos de Dios, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tú y yo somos apartados, no podemos ser igual a los demás. En el sentido de nuestro estilo de vida, no podemos, no debemos, de que puedes, adelante, dale. Eres libre, pero no uses tu libertad para libertinaje. Y aquí Pablo, imagínate Pablo, un hombre perverso, un hombre malo, un hombre de lo peor que participó en el asesinato de muchos cristianos. Jesucristo cuando le llama, le dice, es necesario que éste aprenda, es necesario que él padezca y vea lo que cuesta seguir a Cristo, así como a los consiervos que ya mató, que ya murieron, como Esteban. Y eso nos habla de ¿qué? De vida nueva. Vida, no, imagínate, no manches, imagínate Ananías, cómo estabas, pero Señor, ¿no has sabido? ¿No has sabido cómo él ha matado a los cristianos? Señor, ¿no sabes? O sea, Dios sí sabía que este Saulo era un asesino, era un hombre perverso. Dios sí lo sabía, pero por eso dice que lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y eso somos tú y yo. Tal vez no somos asesinos, pero hemos cometido otros delitos que nos culpan delante de Dios. Y Dios nos está llamando por una vida nueva. Una vida nueva. No puedo volver a lo mismo. Ahora, ¿puedo tropezar? ¿Puedo caer? Sí. Desafortunadamente sí. Podemos, yo lo he hecho. De repente tu humanidad te traiciona. De repente se te va el avión y pecamos y fallamos en un momento, en un instante. Pero gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su Espíritu Santo, que Él es quien nos guía a toda verdad, hermanos. Entonces aquí está diciendo, versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Hermanos, esta es nuestra posición delante de Dios. Posicionalmente, Dios nos mira, ¿verdad? Por ese perfecto sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. ¿Recuerdas estas semanas que he estado compartiendo este estudio? Tocábamos un ejemplo.
Y el ejemplo que hablábamos y mirábamos era basado en Lázaro. Vamos a retomar parte de esto. Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a ver esta parte, porque es importante retomar esta idea para introducirnos en el versículo 6. Fíjate, ¿cómo empieza desde el capítulo, del capítulo 11, cómo empieza todo el proceso? ¿Cómo estaba Lázaro? Vamos a retomarlo. Versículo 38, lo leo. Es importante retomar esta idea para introducirnos a lo que sigue. Gloria a Dios por su palabra. En verdad, ver ejemplos bíblicos nos enriquece bastantísimo, porque nuestra vida estábamos muertos en delitos y pecados. Pero así como Lázaro resucitó también a nuestro Señor Jesucristo, nos ha llamado a vida nueva vida. Veamos esto. Juan capítulo 11, versículo 38. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Chécate esta parte, nuestro Señor Jesucristo dándonos una cátedra de cómo platicar con el Padre. Eso nos habla de intimidad, esto nos habla de comunión, esto nos habla de cercanía, de que se conocían. Eso es lo que quiere hacer Jesús con tú y yo, con Él. Que tengamos esa confianza, que le digamos, Padre, yo sé que siempre me escuchas. Yo sé que siempre me escuchas. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, fíjate, atadas las manos y los pies con vendas y rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Fíjate cómo es el proceso, amado hermano. Por eso tenemos que venir a la palabra del Señor, porque la palabra nos va a ir limpiando, nos va a ir despojando de todo lo malo, de ese hombre muerto, de esa vieja vida, de ese estilo de vida que a veces teníamos. Ahora, chécate, yo me pongo como ejemplo. De repente platico con mis amigos, amistades, y me dicen, oye, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? ¿Te acuerdas así? Y yo, ay, no inventes, ese era yo, qué oso, ¿no? No, pues hasta pena me da, ¿no? Y digo, híjole, ¿no? Pues sí que estaba muerto. Pero ahora ya no me comporto de la misma manera. He tratado de cambiar, he tratado de poner de mi parte, pero aquí es donde opera el poder de Dios, por medio de la palabra del Señor. Entonces, chécate, nos dice, y el que había muerto salió con atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. O sea, en pocas palabras, apenas si podía caminar, ¿no? Y es lo que pasa. Venimos al conocimiento de Jesucristo y pues, nos va despojando de toda la suciedad, ¿no? Entonces dice, desatarlo y dejarlo ir. Resucitó Lázaro, Dios lo llama a vida nueva. Para ya no leer todo eso, tú lo puedes leer en tu casita. Vámonos al capítulo 12 y vamos a leer los primeros versículos. Viendo este estilo de vida, Lázaro estaba muerto, se murió. Chécate todo esto. Tú lee todo el capítulo 11. Te vas a dar cuenta cómo incluso Jesucristo le da a esta, vamos a ver, a Marta, sí, la doctrina, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección. Ya él ya estaba proclamando estas doctrinas, ¿sí? Ya estaba hablando estas doctrinas, estas enseñanzas, ¿sí? Tú y yo, si dice en Primera de Tesalonicenses, léelo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sí, vamos a ser transformados, vamos a ser arrebatados. El Señor nos va a llevar con Él cuando suene la trompeta.
Ahora vamos a suponer si uno de los santos, uno de los hermanos en Cristo Jesús ya falleció, ya murió, ahorita, en este instante está en la presencia del Señor, en el lugar de paz, pero cuando llegue ese acontecimiento va a resucitar, va a recibir el cuerpo glorificado, va a participar de la glorificación. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces, aquí está viendo el versículo, capítulo 12, versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Chécate, el que había estado tiempo pasado, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, chécate esto. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban a la mesa sentados con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Fíjate aquí, el milagro que hizo Jesucristo trajo un cambio en la vida de Marta, María y Lázaro. Trajo un cambio. Sí, trajo un cambio. El conocer a Jesucristo trae cambios a nuestras vidas. Pero fíjate cómo estaba Lázaro. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Con él. O sea, ¿qué nos da a entender esto? El compañerismo que tenía Lázaro con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo ahora entendamos. Estábamos muertos, hemos resucitado con Cristo y ahora quiere que participemos de esta nueva vida y estemos sentados al lado de Él. Al lado de Él, sentados a la mesa. ¿Lo has invitado? Le has dicho, Señor, te invito a mi casa, quiero que estés conmigo, que me acompañes, vas manejando. Eso es parte de tener comunión con Él. Eso es parte de tener el temor de Dios. Eso es parte de vivir en una vida nueva. Una vida nueva. Entonces vemos todo esto, ¿no? Ahora, dice, los creyentes no podemos estar, ¿verdad?, como tibios, caminar en tibieza espiritual. Dios nos ha llamado a una vida nueva, no podemos andar jugando, no podemos. Y si lo estás haciendo, tienes un padre, y si en verdad eres un hijo o una hija de Dios, Dios nos va a disciplinar, porque somos hijos y a los que ha tomado por hijos los va a disciplinar. Tú lo puedes leer en el libro de Hebreos capítulo 12. Ahí está toda la explicación. Entonces, esta unión, en tanto su muerte como en su resurrección, Dios tiene ambas experiencias, ¿verdad?, para nosotros. Y vamos a ver este ejemplo en Filipenses capítulo 3. Vamos para allá, Filipenses capítulo 3, Efesios. Filipenses está a tu lado derecha, adelante de Romanos y todo esto. Capítulo 3 de Filipenses, vamos para allá, versículo 10 al 11. Fíjate cómo Dios nos da estos textos, ¿no? Y nos dice el versículo 10, a fin de conocerle. Este es el proceso, este es el propósito. A fin de conocerle. Dios quiere que lo conozcas. Y luego fíjate, y el poder de su resurrección, ese poder de su resurrección ya está operando en nuestras vidas, amados hermanos. El mismo espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos vive en nosotros. Ya participamos de estas bendiciones. Estas son las riquezas de su gracia, estas son las riquezas de su gloria. Esas son las riquezas espirituales de las cuales tú y yo somos herederos. Por eso, amado hermano, te repito, mira, haz esta práctica de leer la palabra de Dios. Ejercítate para lo bueno. Agárrate un libro de la Biblia, ponte a leer, dile a Dios, Señor, quiero leer la Biblia. ¿Qué libro quieres que empiece a leer? Guíame, Señor, y Dios te va a poner, hasta te puede hablar directamente. Mira, ve y lee Filipenses. Te puede dar la cita bíblica específicamente, porque Dios es un Dios de vivos. Dios sigue hablando, tienes que tener esa comunión tú con Él. Y Él te puede decir, ¿sabes qué? Pues ahora a lo mejor estás leyendo y te llama algo la atención. Y, pues voy a leer Filipenses, voy a empezar desde el capítulo 1. Agarras tu Biblia de estudio, si tienes una, ¿verdad? Te pones a estudiar un poquito, ¿verdad? ¿Quién es el autor? El análisis del libro, pensamientos, ¿verdad? Cosas así, ¿no? Todo eso lo puedes encontrar. Yo tengo mi Biblia Thompson y es ahí la que me ha ayudado bastante en todo este estudio. Y ahí me he agarrado, ¿verdad?, a ver, aprender el propósito, a qué ciudad se dirigía y todas esas cosas que enriquecen bastante. Y ya cuando te pones a leer y empiezas a leer la carta, le empiezas a encontrar más sentido. Dices, wow,
la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, ¿no? Y ahí empiezas a ver todo eso. Entonces, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Chécate esta parte, amado hermano. La participación de sus padecimientos. Anoche iba manejando, iba en camino a la iglesia y iba meditando en todo esto porque pues hay varias cosas que han sucedido. Entonces iba manejando, iba pensando, digo, híjole, mi Señor, tengo, tengo la gracia de poder manejar, ir a este lugar, este es mi destino. Uf, no estoy viajando en barco. No estoy como esos viajes misioneros de aquellos tiempos, donde el momento de ir a compartir el evangelio a otro lugar era sinónimo de peligro. Tu vida está en juego. Te pueden matar por predicar a Cristo. Entonces yo meditaba en todo eso y aquí, sí, imagínate, hermano, muchas veces la gente, no, pues qué suave, ya tiene su canal de YouTube, ya habla de la palabra y tarara. Si eres verdadero creyente, fíjate aquí, dice, y la participación de sus padecimientos. Vas a sufrir por Cristo. Vamos a experimentar dolor. Vamos a experimentar tribulaciones como no tenemos ni idea. Por llevar el evangelio de Jesucristo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará gozoso, ¿verdad?, al traer sus gavillas. Te lo estoy parafraseando. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, fíjate, llegando a ser semejante a él en su muerte. Por eso los apóstoles, cuando fueron encarcelados y les dieron una tunda, los golpearon muy feo, salieron de ahí gozosos por haber sido tomados por dignos de participar de todas estas golpizas que les estaban metiendo por honrar y predicar el nombre de Cristo Jesús. Híjole, Señor, danos ese poder también a nosotros. Está disponible para nosotros. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar ese poder de Dios. ¿Cómo? En la oración, en la palabra, ¿verdad? Usando las armas espirituales, las armas de la luz, el ayuno, la oración, la palabra, el congregarnos, el adorar a Dios. Todas estas cosas, ¿verdad? La alabanza, todas estas cosas son armas de la luz que Dios nos ha dejado a nosotros para participar de ellas y usarlas, ¿no? Entonces dice, a fin, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sí prosigo por ver si logro hacer aquello para el cual fui también, ha sido por Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Y esto dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. ¿Por qué? Porque hemos sido plantados juntamente con él. ¿Verdad? ¿En dónde? En la gloria de la resurrección. En su muerte. ¿Sí? Entonces esto nos habla y nos da a entender todo esto y nos lleva al versículo 6. Al versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Al pecado. Vamos a ir viendo estas partes, pero vamos a empezar por esto. Fíjate, el pecado es un amo terrible. Es un amo terrible. Y si encuentra un siervo dispuesto en el cuerpo humano, pues peor, ¿no? El cuerpo, nuestro cuerpo, es neutral. Puede ser controlado por el pecado, como también puede ser controlado por Dios. Yo meditando en todas estas partes, pensaba bastante y meditaba bastante y me analizaba a mí mismo, ¿verdad? Porque en este caso yo estoy compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes, pero también la estoy recibiendo y la estoy meditando y atesorándola en mi corazón, ¿sí? Porque a veces la tentación viene y knock, knock, toca la puerta. Y si te agarra descuidado, pues accedemos, ¿no? Y eso es para todos. En todos los sentidos llegan las tentaciones, ¿no?
Meditaba en esta parte porque digo, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso, amado hermano, te estaba hablando de una vida antigua y una vida nueva. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? ¿Cómo vamos caminando? ¿Estamos participando de la vida nueva o estamos siendo igual todavía en la vida vieja? ¿Cómo está mi vida con Cristo? Y aquí nos dice esto, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pensaba en estas partes. Te lo digo. Fíjate, la naturaleza caída del hombre no ha sido cambiada en el momento que yo me convertí. En el momento que yo me convertí, esa naturaleza pecaminosa sigue en mí. Sigue en mí. Por eso es tan fácil, amado hermano. Por ejemplo, aquí puedo hablar y tú te puedes dar cuenta, pero en mi día a día sigo siendo un pecador. Dice, manifiestas son las obras de la carne, gritería, pleitos, celos, contiendas, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera. Ve al libro de Gálatas y ahí si te encuentras una por ahí en la cual estás batallando, ríndela a Cristo, ¿sí? Pero fíjate, esta naturaleza no ha sido cambiada en el momento que vine a mí en la conversión. Esto da al pecado un punto estratégico desde el cual puede atacar y luego controlar. Por eso Pablo le decía, cuídate de ti mismo y de la doctrina que estás enseñando. Cuídate de ti. El peor enemigo del cristiano es el propio yo. Mi propio ser, mi propio yo. Soy mi propio enemigo. Soy el más cruel de todos los enemigos. Y es ahí donde Satanás, chécate esta parte. Yo luego medito, siempre trato de ser abierto a lo que Dios me quiera enseñar, ¿no? Me recuerdo cuando recién agarré mi perrito, un pitbull. Y lo miraba y pues iba creciendo el perro, ¿no? Y pues se pone bien ponchado, bien fuerte. Pero este cachorro, pues tú sabes, sus ladridos te infunden temor, es agresivo, así, ¿no? Gracias a Dios nunca ha mordido a nadie, ¿no? Pero pues así es su naturaleza de este canino. Me acuerdo que en una ocasión dije, a ver, pues vamos a ver este canino. Agarro un pedazo de jamón y se lo empiezo a pasar así por el hocico. Y el perro inmediatamente, su instinto de killer, su instinto agresivo, mira, le di en su debilidad. Y ahí le estoy paseando aquí el pedacito de jamón y le digo, siéntate, levántate. Y lo estoy acá yo dominando con la tentación y el perro hace todo lo que yo le decía. Y en ese momento que yo estoy bromeando con el perro, estoy ahí jugando con él, en ese momento así como que se te prende el foco. Digo, oh, Señor, no inventes. No manches, o sea, así es el chamuco conmigo. Así me pasé a la tentación enfrente de mí, yo como el perrito así, saboreándomelo, ¿no? El pedazo de carne. Digo, oye, qué tremendo es esto. Qué tremendo es. El diablo conoce mis debilidades a la perfección. ¿Por qué? Porque un día fue su esclavo. Un día hacía lo que él me decía que yo hiciera. Y era esclavo de mis propios deseos. Y era títere de él. Era títere de él. Entonces fíjate cómo es todo esto. Aquí nos está dando a entender esto, ¿no? Vamos a mismo aquí, capítulo 7, 18, adelantando un poquito, regresando al capítulo 6, 7, 18, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no el hacerlo. Entonces, el viejo hombre se refiere a lo que éramos como hijos de Adán en nuestras viejas y malvadas y regeneradas personas y vidas. El viejo hombre. Esto es a lo que se refiere. Yo en Adán era así. Fíjate, y por eso leímos el capítulo 1, ¿sí? El capítulo 1, y lo vimos todo esto, ¿no? Y fíjate, iba a bajarte para regreso un poquito acá. Capítulo 1, tururú, tururú. Vamos a ver acá. Fíjate, desde el versículo... Mira, 28. Dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjate, pero me comí unos versículos, vamos a regresar porque esto es muy importante. Dice, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto es lo que éramos en Adán. Esta es la vieja naturaleza, este es el comportamiento de una persona sin Cristo Jesús en su corazón, en su vida. Esto es la práctica de una persona no redimida. Tú lo puedes ver. Fíjate, el otro día, ahorita, ya con esto de las redes sociales, todo es pura bomba, ¿no? Y cómo ponían este rapero, o qué sé yo, cómo le llamarán, reggaetonero ahora, ¿no? Que se está besando con otro hombre. Tú lo ves y dices, sin censura. ¡Qué tremendo! Pobres. Porque no quieren tener en cuenta a Dios. No lo quieren tener en cuenta. Pues, ese es el estilo de vida. En Adán. Cuando tú vas al libro de Corintios te das cuenta que muchas personas que tenían ese estilo de vida encontraron vida nueva en Cristo Jesús y dejaron sus prácticas y se entregaron a Cristo y tomaron el diseño original. Por eso es que nosotros en Cristo Jesús tenemos vida nueva. Entonces, sí, el sistema de la ley no es capaz de tratar con el viejo hombre, sí, por eso es por gracia, debido a que solo puede, ¿verdad?, decir al viejo hombre, pues, cuál es el estándar de Dios, pero no puede, en cierta manera, pues tomar el dominio por completo, ¿sí? Entonces, por eso, sí, aquí nos habla, y retomando capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿sí? Fue crucificado juntamente con él, ¿sí? Pero el sistema de la gracia entiende que el viejo hombre nunca puede ser reformado. Él debe morir. Y para el creyente, el viejo hombre muere con Jesús en la cruz. El viejo hombre muere con Jesucristo en la cruz. Esto es lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. Para Él ya estamos muertos al pecado. Tenemos que vivir y andar en vida nueva. En vida nueva. Entonces, en la conversión, ¿sí? En la conversión nos quitamos el viejo hombre. Y nos vestimos del nuevo hombre. Como si estuviésemos cambiando de nuestros sucios harapos por una vestidura sin mancha. Una vestidura nueva. Por eso dice que los que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El viejo hombre te va a arrastrar. Y si tú lo dejas, te va a acabar. Pero el nuevo hombre, el interno, es el que se deleita. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos fortalece. Por eso es que hay un cambio en nuestras vidas, hermanos. De no serlo así, seguiríamos en lo mismo. Y por eso habla de la resurrección. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Pero Jesucristo resucitó. Jesús resucitó. Él cambió la historia. Él la cambió. Entonces vamos a Efesios. Vamos al libro de Efesios. Dale vuelta a la derecha. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 4, versículo 24. Y aquí nos habla esto. Es más, vamos a retomar un poquito de contexto. Vamos a ver acá, versículo 17, para irle entendiendo un poco. Capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Chavo, si tú dices públicamente, ¿sabes qué?
pues yo no ando de mujer en mujer, yo no ando de chava en chava. Yo decidí esperar en el Señor y yo voy a esperar en Dios y voy a pedirle a Dios sabiduría para escoger una buena esposa. Y entonces en ese momento estás con todo el grupo de amigos, ¿no? ¿Qué onda contigo, bro? ¿Qué estás hablando? No me inventes, ¿a poco me vas a decir que eres virgen? ¿Neta? Sí, sí, soy virgen. Estoy esperando al Señor. No, ¿qué se me hace? Y empieza el bullying, ¿no? ¿Por qué? Por la vanidad de su mente. Tienen entenebrecido, verá el entendimiento. Luego dice, por la dureza de su corazón. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Y esta es la diferencia. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjate cómo está. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Híjole, qué tremendo. Ese tiempo me sucedió algo a mí, años atrás, cuando me estaba dando cuenta de esta lucha interna en mí. Yo no sabía. Estaba chavito, ¿verdad? Todavía estaba pollito en el Señor. Y yo en ese momento estaba en ese proceso. Y en ese momento me acuerdo que tuve una plática con uno de mis amigos, que igual recientemente se había convertido, y íbamos platicando, le digo, oye, bro, híjole, me cuesta trabajo esto, me cuesta trabajo lo otro. Híjole, bro. Y él me decía, es que Vic, digo, que nosotros estamos como unos drogadictos. Digo, ¿cómo? Si el drogadicto está acostumbrado a esa sustancia y quiere más y desea y se desespera. Y me decía, bro, así estamos nosotros. Así somos nosotros. Estamos adictos a las cosas que siempre hacíamos y nos gustaban. Y yo decía, no inventes, sí es cierto. ¿Verdad? Estaba en ese proceso de descubrir, ¿no? Mi nueva identidad en Cristo. Pero fíjate, dice, está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos desordenados, concupiscencias. Y esa está en ti. Eso está en mí. Dale quebradita tantito y vas a ver que de repente se levanta el viejo hombre. Luego dice versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Esto es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando. Y esto es lo que Dios quiere. Que ya no vivamos de la misma manera que antes vivíamos, sino que haga un cambio en nuestro estilo de vida. Dios nos está llamando a una vida nueva, mediante que estamos identificados con Cristo en el bautismo y en su resurrección. Gloria a Dios. Vamos a Colosenses. Dale igual ahí a la derechita. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. 3, 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos... capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjate cómo todo esto nos está hablando de una vida nueva. Mira, retomo el versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Chécate esto. Haced morir. ¿Eso a quién le corresponde? A ti y a mí. A ti y a mí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer morir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir nosotros? Fíjate, lo terrenal en ustedes. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es la idolatría. Si nos preguntamos individualmente, cada quien, uno de nosotros, si alguna vez de estas cosas que se están mencionando han cruzado por nuestra mente, vamos a decir que sí. Por eso dice, haz morir, dando a entender que si encuentras que ese viejo hombre se va levantando, ahí mismo lo vuelves a aniquilar, lo vuelves a desactivar. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Los hijos de desobediencia son aquellos que no han nacido de nuevo, son aquellos que rechazan el don de la salvación, son aquellos que no quieren nada con Dios. Ellos son hijos de desobediencia y a ellos les viene la ira. ¿Sí? Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. En un tiempo también nosotros vivíamos igual que ellos. Luego dice, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto, y fíjate cómo nos habla, un conocimiento pleno. ¿Y cómo vamos a adquirir conocimiento? Pues leyendo la Biblia. Te pregunto, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo estamos pasando al momento de leer la Biblia? ¿Solamente 5 minutos? ¿1 minuto? Abrimos la Biblia y de volada aterrizamos y nos quedamos dormidos. ¿Qué está pasando? Eso es para que despertemos, ¿sí? Despertemos. Dios nos está llamando a una vida nueva. Regresamos al capítulo Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La crucifixión del viejo hombre es algo que Dios hizo en nosotros. Ninguno de nosotros clavó al viejo hombre a la cruz. Jesús lo hizo y se nos dice que lo tengamos como si fuera hecho. ¿Verdad? En nosotros no había nada para que ni siquiera yo no podía hacer nada para acabar con ese viejo hombre. Ni para enfermarlo, ni para debilitarlo, ¿sí? A debilitar al viejo hombre, mucho menos matarlo en una crucifixión. Dios tuvo que hacer esto por nosotros. Por nosotros. Ahora, la crucifixión del viejo hombre en el Calvario significa que el cuerpo del pecado ha sido destruido. Por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿sí? Sea destruido. Entonces, fíjate todo esto. ¿Qué significa destruido? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a anulado. Esta es la idea principal. Destruido es anulado, hecho inactivo, sin efecto. Sin efecto. Amado hermano, por eso cuando tú estás en oración y tú le dices al Señor, Señor, cámbiame, ya no quiero ser igual. Señor, tengo un vicio bien adentro de mí, no me deja, Padre, quiero cambiar, ayúdame. Es ahí donde empieza el poder de la resurrección a operar en nosotros y nos lo quita. No lo quita. Pero si no estamos en comunión y en oración, hermano, Dios ya lo desactivó en nosotros. Por eso ya no podemos ser esclavos de Él. Eso es lo que significa para que el cuerpo, ¿sí? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sea destruido. ¿Qué nos da a entender esto? Sea anulado. Sea hecho inactivo. Ya no tiene un efecto en mí. Ya no tiene un efecto en mi vida. Esto nos da a entender que queda reducido a la impotencia. Queda desarmado, inoperante como poder rector en mi vida. Esto es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. En una ocasión hace mucho tiempo. Lo he platicado antes. De repente, pues, verdad, me daba mis toques de marihuana. Estaba chico. Y me gustaba el olor a mota. Me encantaba. Decía, qué sabroso huele. Huele bien rica esa hierbita. Pero cuando fui consciente de que eso era malo, porque mi cuerpo es el templo de Dios, recuerdo que en una ocasión iba caminando por un callejón. Yo vivía en el centro de Denver, en el downtown. La gente que ha ido por allá se ha de dar cuenta que feo está el downtown, ¿no? Vas caminando por el callejón, vas caminando por los alleys. Y yo vivía en un barrio donde había gente afroamericana y chicanos, ¿no? Todo este estilo de vida. Voy caminando en el callejón y pues en ese momento pues unos afroamericanos estaban fumando marihuana. Y me llega todo el olorcito. Y en ese momento digo, ay, qué rico huele. Ya siendo cristiano. Digo, ay, qué rico huele. Ay, ese olorcito sabroso. Pero en ese momento digo, ¿qué estoy pensando? Ay, Dios mío, Señor,
ten compasión de mí, no quiero caer en eso. Padre, ayúdame, que mejor en vez de que cuando llegue ese olor a mota, ese olor a marihuana, que me dé asco, que me duela la cabeza, Señor, que no tolere ese olor, por favor, Padre. Yo no quiero volver a ese estilo de vida. Yo solamente iba caminando en un callejón. Bueno, así quedó. Pasó el tiempo. Uno de los vecinos, tú sabes, esto estoy hablando hace años atrás, cuando se desató todo esto de la marihuana que se legalizó aquí en Colorado. Y uno de los vecinos, pues que en eso pues, se pone acá a fumar su churrote, ¿no? Y en ese momento llega el olorzote otra vez y se penetra bien fuerte. Y en ese momento me empezó a doler la cabeza, se me irritaron los ojos y me dio un asco que dije, guácala, no inventes, ¿qué se están metiendo? Y en ese momento dije, gracias, Padre. Oh, Dios, gracias. Porque ya no lo deseé, ahora lo aborrezco. Y cada vez que me llega el olor a marihuana que alguien anda fumando, es lo que produce en mí. Y ese poder que sucedió en mí quedó inactivo. Ya no me puede someter. Por eso es que tenemos dominio propio, hermanos. Esta es la vida nueva que Cristo quiere que tú y yo gocemos y disfrutemos. Esto es lo que Dios quiere hacer en ti y en tu vida. Por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A fin de que no sirvamos más al pecado. La tiranía del pecado sobre nosotros ha quedado quebrantada. Ha quedado quebrantada la actividad, el dominio, el que te someta. Ahora tú tienes el poder, mediante el poder de Jesucristo, de su resurrección y su Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿no? ¿No te gozas? Fíjate, Spurgeon dijo respecto a esto. Dice, a la maldad entre nosotros ahora, ¿verdad? Es como un intruso y un extraño. Obran estragos, pero no permanece nosotros en el trono. Es un extranjero, despreciado y no más honrado ni disfrutado. Estamos muertos al poder reinante del pecado. Esto es lo que decía este predicador, ¿no? O sea, la maldad entre nosotros, sigue en nosotros, pero como un intruso, un extraño. Obran estragos, sí, fíjate, no sé si tú te has pasado, yo cuando me empecé a dar cuenta de mi naturaleza caída dije, ¡ah! No inventes, ya no quiero ser así, pero está en mí esta naturaleza. Oh, Dios mío, ayúdame. Por eso dice el mandato, sean llenos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Todos los días nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. Y esto, amado hermano, no tiene nada que hablar, ¿verdad? En el sentido de, pues, de que nos hagamos los más espirituales o que hablen tantas lenguas. El hablar en lenguas es algo bueno, es algo hermoso, que tenemos la dicha que Dios nos ha regalado, ese don de hablar en lenguas, gloria a Dios. Pero nuestro entendimiento queda sin fruto, ¿sí? Nuestro espíritu se comunica con Él. Ahora, llenarme del Espíritu Santo es por medio de la oración. Es por medio de la oración. Es por medio de leer la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días, todos los días. Si el teléfono en este momento se me empieza a descargar, inmediatamente voy y lo conecto. Tú date cuenta, amado hermano, cuando te empiezas a enfriar, te empiezas a apartar de Dios, la carne nos empieza a dominar. Ese intruso, ese extraño, empieza a operar estragos en nuestra vida. Y es ahí lo difícil, es ahí lo triste. ¿Sí? Fíjate, la muerte, ¿sí? A fin de que ya no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso es el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjate cómo son estas cosas. Dios ya no quiere que vivamos en pecado, que vivamos en la práctica del pecado. Sí, aquí nos dice esto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Qué maravilloso es esto. La muerte, sí, la muerte es la única libertad
que un esclavo conoce, que un esclavo conoce. Los esclavos en aquella época decían, pues queremos ser libres, pero no podemos. Por eso cuando, fíjate, me encanta bastantísimo la historia de Policarpo. Policarpo era discípulo de Juan, del apóstol Juan. Tú puedes ver la película de Policarpo. En verdad, leer la historia de Policarpo, de este hombre de Dios, es asombrosa. Y Policarpo, lo que él hacía es de que él compraba esclavos, niños esclavos. Los agarraba porque sabía que iban a sufrir mucho. Los compraba. Y los invitaba a caminar con ellos en el cristianismo. Qué tristeza, qué crueldad, qué momento más difícil para una persona ser un esclavo. Lo que un esclavo quería en ese tiempo era su libertad. Pero muchos de ellos se expresaban diciendo, la muerte es la única libertad que un esclavo conoce. Por eso el esclavo no le tenía miedo a la muerte, porque sabía que en cuanto se moría iba a ser libre de ese sufrimiento. Ahora, nosotros somos hechos libres del pecado porque el viejo hombre ha muerto con Jesús en la cruz. Ahora vive un nuevo hombre, un hombre libre en nosotros. El Espíritu Santo ya está en ti, hermano. La vida nueva ya la tenemos cuando hemos recibido a Jesucristo nuestro Señor. Por eso la tiranía del pecado sobre nosotros ha sido quebrantada. Ahora nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz del Calvario. No solo, ¿verdad?, ha sido pagada nuestra pena, sino que ha quedado roto el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Ya no somos más, ¿verdad? Ya no somos más los impotentes cautivos del pecado. Ya el pecado, hermano, ya no tiene ese dominio sobre nuestras vidas. Pero por eso, conforme vayamos avanzando en este estudio, por eso Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este pecado, de este cuerpo de muerte, ¿no? Miserable de mí, porque lo que quiero hacer, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Entre más conocemos, entre más entendemos esto y entre más meditamos en esto, amados hermanos, es como que, híjole, en la mañana meditaba todo esto, platicaba con mi hermano y le decía, híjole, bro, la verdad que somos pecadores. Y ver la manera en que Cristo, con nuestro Padre Dios ya nos mira completos, ya nos perdonó nuestros pecados, y a veces somos tan necios que pecamos, y cuando pecamos lo entristecemos a Él, porque Él mira el sacrificio perfecto que fue hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Y cuando fallamos a Dios, Él nos mira con un corazón así como que, ¿en serio? Lo entristecemos. Pero fíjate, tanto es su amor de Él por nosotros que tenemos un abogado, Jesucristo mismo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Si alguno hubiera cometido pecado, ¿sí?, confiese su pecado. Confiese su pecado. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso Dios quiere, entre más conocemos, no nos va a decir que no vamos a seguir fallando. Vamos a fallar, vamos a pecar, pero ya no va a ser tan difícil el caminar con Cristo. Entre más estemos apegados a Él, más vamos a querer agradarle, más vamos a querer honrarle, más vamos a querer glorificarle. Y cuando nuestra vieja naturaleza se quiera levantar y nos quiera llevar otra vez a someternos, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Y Dios nos da el poder, porque tenemos dominio propio, hermanos. Dominio propio. Entonces, esto es lo que estamos viendo en esta noche. Y con esto concluyo. Para la próxima semana vamos a continuar en el versículo 8. Hasta que llegue. Así vamos a seguirla viendo. Porque es importante que veamos esta parte por parte, que estemos estudiando esto. Porque cuando entremos en el capítulo 7 y lleguemos al capítulo 8, vamos a ver este camino a la santidad. Cristo perdonó todos mis pecados. Soy justificado. He sido redimido. Él tomó mi lugar. Eso es la expiación, ¿verdad? La sustitución. Ya lo hizo Él por mí. Ahora tengo acceso al Padre.
Tengo entrada a Dios. Capítulo 5 que hemos visto. Ahora, por medio de la fe de Abraham, ¿no? El ejemplo de David fue por fe. Gracias, Señor. Ahora estoy viendo cómo Jesucristo ha despojado el poder del pecado en mí. Gloria a Dios. Que esto está provocando en mí la conciencia de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La conciencia de que debo que caminar en santidad, de que debo caminar en rectitud, porque Dios está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si no me preparo, y si no camino en santidad, y si no estoy teniendo comunión con Dios, Cristo va a venir por su iglesia. Aquellos que están despiertos, aquellos que nosotros somos hijos de luz, no de las tinieblas. Somos hijos de luz, no de las tinieblas. No tenemos que caminar y vivir igual que todo el mundo, en los mismos caminos desordenados, en el mismo camino de la dirección incorrecta, porque ellos van en camino al infierno, nosotros vamos camino al cielo. Pero mientras que estemos en este mundo, tenemos que seguir proclamando la verdad del evangelio de Jesucristo, así como un día tú y yo también andábamos muertos en delitos y pecados, y alguien nos testificó y nos predicó el evangelio, y Dios nos salvó. Es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo, pero no como excusa para irnos de reventón, y ahí allá en el antro, en el club, donde vayas, vas a hablar de Cristo. No, o sea, como dicen, ¿verdad? No trates de ser tan inteligente, no. En tu diario vivir, en tu trabajo, tus vecinos, tus amigos, tus primos, tus tíos, tus parientes, testifica de Jesucristo. Que la gente se dé cuenta que tú estás disfrutando de esta vida nueva, hermano. De esta vida nueva. ¿Tú la quieres? ¿No la tienes? Entrega tu vida a Jesucristo. Entrega tu vida a Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, pues vamos a cerrar con una oración. Para la próxima semana continuamos nuestro estudio y vamos a retomar el versículo 8 en adelante. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Amén. Vamos a darle. Gracias. Gracias, Padre, porque en esta noche, Dios, te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias, Dios, porque nos estás enseñando, Padre, a que tú, Dios, ya quebraste ese dominio del pecado, el cual nos tenía a nosotros esclavizados. Gracias, Dios, porque tú hiciste esto por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, Dios, queremos disfrutar de esta vida nueva en ti. Queremos caminar en santidad. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, danos ese poder mediante tu Espíritu Santo, Padre Santo, para poder caminar en rectitud. Ayúdanos, Dios, a no desviarnos. Guarda nuestras vidas, Padre, para que no nos alejemos de ti. A veces, Dios, Señor, la presión es tanta, el mundo nos golpea, nuestra vieja naturaleza nos quiere volver a llevar presos del pecado, pero no lo permites tú, porque ahora el poder de tu Espíritu Santo vive en nosotros y tú estás en nosotros, Padre, y tú eres el que nos corriges, eres quien nos instruyes. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Padre. Háblanos, Señor, despiértanos una en la madrugada para tener comunión contigo. Ayúdanos, Padre Santo, Dios, a caminar, Dios, bajo tu palabra, bajo tu cuidado. Es nuestro anhelo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la justificación, Padre. Gracias porque ahora nos has declarado inocentes. Somos hijos tuyos, Dios. Hemos sido rociados con tu sangre preciosa, Padre. Y ahora te pertenecemos a ti porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora tenemos las arras del Espíritu como garantía, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Los espero el próximo viernes. Que tengan feliz fin de semana. Hasta pronto.